Aleluya. Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hora. Y vamos a orar por nuestro hermano Leonardo Izaza, quien es el predicador de la palabra del Señor. Vamos a decirle al Señor que lo use en esta hora, que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Oremos por él en esta tarde. Qué bueno que el Señor hable a nuestra vida, no sin antes saludar a todos los jóvenes que están conectados de la iglesia Ipurráquira, las familias que están conectadas, la familia Rubiano, nuestra hermana Marina. Bueno, aquí hay varios conectados de la familia Mensa. Creo que la familia Guerrero también están conectados. Y vamos a orar para que el Señor hable a nuestra vida. ¿Y qué tal si terminada la enseñanza de la palabra de Dios, oramos por esas peticiones? Así que si usted tiene una petición, envíela. Terminada la enseñanza, vamos a orar al Señor por esas necesidades y peticiones. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, en este momento, Dios mío, presentamos, Señor Jesús, la vida de nuestro hermano Leonardo Izaza, Señor Jesús, quien es el expositor de tu palabra. Queremos pedirte que por favor hables a nuestra vida, que tu palabra corra y sea glorificada y llegue a lo más profundo del corazón, de la mente de alguien, Señor Jesucristo. Te lo rogamos en tu nombre glorioso, Señor Jesús. Amén y amén. Hermano Leonardo, Dios le bendiga. Bienvenido a la Ipurráquira y predíquenos la palabra del Señor en esta hora. Bueno, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Un saludo para la familia pastoral de la sede Ipurráquira. Igual manera para todos los hermanos que hacen parte de esta hermosa congregación. Un saludo también muy especial para todos los hermanos y amigos que están allí conectados a través de Facebook Live. Bueno, gracias al Señor de diferentes lugares y gracias al Señor por la bendición que Él nos da. Hermano Gerson, bueno, contentos de poder servir a Dios, compartir esta tarde tan bonita que Dios nos ha dado y en el cual, bueno, sé que todos estamos muy deseosos de que el Señor hable a nuestras vidas. Somos necesitados de la presencia de Dios y gracias al Señor porque Él ha sido bueno para con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, vamos en esta hora, vamos a meditar en la palabra del Señor Jesús. Y bueno, sé que esa expectativa siempre debe estar en nuestros corazones, que Dios hable a nosotros. Amén. Bueno, en esta hora entonces yo voy a invitarles para que tengamos lectura de la palabra del Señor Jesús. Y vamos a leer allí en el primer libro de Samuel, el capítulo 30. Y vamos a leer allí unos textos del versículo 11 en adelante. Allá donde usted está, hermano, amigo, le invito para que abra su Biblia en esta hora y bueno, podamos leer y también meditar en todas las bondades que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, bueno, allí en el primer libro de Samuel, el capítulo 30. Bueno, esta es una historia en la que quiero que en esta tarde reflexionemos un poco. Y dice el versículo 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de un amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Bueno, hermano, amigo que en esta hora está allí conectado,
quiero llevarle a través de la palabra de Dios a reflexionar un poco en este tema que quiero compartir. Y tiene como título: Dios nunca se olvida de nuestra situación. Y bueno, este es un pasaje en el que se relata la triste historia de un joven que lamentablemente, después de haber servido durante mucho tiempo a su amo, bueno, la historia dice que aquel joven eh, servía a un ejército. Es de suponer que quizás fueron muchos años en los que este joven se vio de pronto muy comprometido, muy involucrado, y quizás muchas experiencias a lo largo de su vida vivió durante toda la situación que se vivió en aquel tiempo. Sabemos que el contexto en el que está escrito estos versos bíblicos nos relatan de un tiempo en el que, bueno, había una situación bastante compleja, pues eran tiempos de guerra, eran tiempos de convulsión social y muchas cosas estaban sucediendo. En ese contexto es que la Biblia narra que se desarrolló la vida de este joven. Y bueno, dice la escritura que lamentablemente, después de haber servido tantos años, después de haberlo entregado todo, después de haber dedicado su juventud, de haber invertido quizás tantas cosas, tristemente, cuando le llegó una lamentable situación porque su estado de salud comenzó a empeorar, comenzó su salud a decaer, y tristemente dice la escritura que estando en esa condición, su alma no tuvo piedad, no tuvo misericordia, sino que se dio a la tarea de dejarlo tirado en el camino, de abandonarlo cuando este joven más necesitaba. Cuando uno lee la escritura y comienza a analizar algunos aspectos que están allí registrados en estos versos bíblicos, bueno, es importante tener en cuenta algunas cosas. Analicemos algo. La Biblia dice que aquel hombre era de una nación que, bueno, había tenido diferencias políticas, diferencias en muchos aspectos con el pueblo de Israel, lo que hacía que entonces la nación de donde era este joven fuera una nación que se había constituida como enemiga del pueblo de Israel. La Biblia dice que este joven, bueno, servía a una amalecita, o sea, era descendiente de los amalecitas, una nación cruel, una nación que no tenía piedad, que se había empeñado en hacerle la vida imposible al pueblo de Israel. Cuando uno lee la historia bíblica, se da cuenta que fueron muchas las ocasiones en que el pueblo de Amalek levantó guerra contra los hijos de Dios, contra el pueblo de Israel. Y gracias a Dios, bueno, que Dios siempre respaldaba a su pueblo, Dios les daba la victoria. Hay muchas batallas épicas que se registran en la Biblia donde Dios sacó adelante a su pueblo venciendo a esta nación. Cuando uno comienza a estudiar un poco el trasfondo, el origen, de dónde venía este pueblo llamado Amalek, bueno, encontramos un pasado un poco oscuro. Dice la escritura que
Amalek, bueno, era un pueblo descendiente de Esaú. Esaú, aquel joven que había tenido en poco la primogenitura, que no había atendido el consejo de sus padres, que no se juntara con otras naciones, que no hiciera alianza con otras naciones, con las mujeres de otros pueblos, pues eso iba a pervertir su camino. Pero qué triste es tener que decirlo, pero Esaú tuvo en poco todas estas recomendaciones. Y bueno, fue así entonces como Esaú se unió con una mujer que no era de su pueblo, y de ahí nació, o de ahí viene el pueblo de Amalek. Por eso entonces la Biblia siempre nos va a mostrar a Amalek como un pueblo enemigo, un pueblo contrario a los designios de Dios. En el tiempo entonces que estaba reinando, o que ya estaba comenzando a ejercer su poder el rey David, es ahí donde se da esta situación. La Biblia dice que David batallaba con sus hombres contra algunos grupos que se habían levantado contra él. David estaba en constante guerra, era el hombre de Dios, y uno de sus, dentro de todos los enemigos que David tenía, lamentablemente estaba el pueblo de Amalek. Pero dice la escritura que llegó un momento en que, bueno, ocurrió algo insólito. Óigalo bien, algo inesperado, algo que quizás nadie se imaginaba en aquel momento. Y quizá yo puedo decirlo que aún este mismo joven no se imaginaba que el rumbo de su vida, la suerte de su vida, iba a estar en las manos de aquel que él había por mucho tiempo considerado su enemigo, o sea, aquellos hombres que eran de aquella nación llamada el pueblo de Israel. Alguien pudiera decir, fue un golpe de suerte, estuvo de buena, pero bueno, podemos en esta hora mencionarlo, que en Dios no hay golpes de suerte, en Dios no hay casualidades, siempre Dios tendrá un propósito para con cada uno de nosotros. Qué maravilloso es entonces analizar cómo en esta historia bíblica se refleja una vez más el amor y la misericordia de Dios. El joven estaba tirado en el camino, había sido abandonado. Dice la escritura que habían pasado casi 3 días. ¿Cuántos pensamientos cruzarían por su mente ante aquella situación, su desdicha? Yo me imagino este hombre, este muchacho esperando que, bueno, se le terminara su último aliento de vida, esperando quizás que entonces ya se cerraran sus ojos y se acabara su existencia en esta tierra. En esa situación dolorosa, en esa situación desalentadora y triste, entonces ocurre lo maravilloso. Y es que dice la Biblia que llegó el rey David, aquel hombre conforme al corazón de Dios. Y bueno, si uno analiza la historia, alguien pudiera decir, bueno, esa era la oportunidad que David tenía para haber acabado a aquel joven que era su enemigo. Era la oportunidad para haberse vengado. Era la oportunidad para haber cobrado tantas cosas que aquel pueblo le había hecho al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que entonces David mostró misericordia para con aquel joven que estaba allí tirado en el piso. Aquel joven que tristemente veía los últimos días de su vida acabar allí en un paraje solitario. Pero ahí estaba aquel hombre de Dios llamado David. David fue movido a misericordia y no iba solo, iba con un grupo de sus hombres.
Yo me imagino algunos de sus hombres murmurando, haciendo comentarios. Rey David, es la oportunidad para que acabe ese muchacho. Déjenos en nuestras manos, nosotros miramos a ver qué hacemos y cómo nos cobramos venganza. Pero no era así, ese no era el propósito. El propósito es que este muchacho pudiera contemplar la bondad y la misericordia de Dios, que se reflejaba a través del rey David. Tan maravilloso es mirar cómo Dios obra en el momento cuando más lo necesitamos. Este muchacho necesitaba en ese momento una oportunidad y la oportunidad llegó. Aleluya. Es que Dios siempre le dará al hombre una oportunidad. Dios siempre nos dará oportunidades. Por eso, entonces, dice la Escritura que aquellos hombres de David, juntamente con David, hallaron a aquel joven tirado en el camino. La orden de David, entonces, fue que en vez de acabarlo y de aprovecharse en el momento, aprovechar la oportunidad, lo que David había ordenado era que a este muchacho se le ayudara, que este muchacho pudiera recibir pronto auxilio en medio de esa situación tan terrible. Y por eso entonces dice la Escritura que David dio la orden para que le dieran de comer, para que pudiera beber algo. Un alimento que llegó en el momento oportuno, una ayuda que llegó en el momento indicado. Y este muchacho, al comer aquellos alimentos, al tomar y al beber aquel líquido preciado, comenzó a recobrar fuerzas, comenzó a sentir nuevamente ánimo, comenzó a contemplar cómo entonces se le estaba dando una nueva oportunidad. Aleluya, qué lindo es Dios que siempre nos está dando oportunidades. Aleluya. Y David entonces cuestiona al muchacho. Después de que el muchacho come, recobra fuerza, entonces David, es ahí donde el rey David le pregunta: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Nótese estas dos preguntas. David le pregunta: ¿tú a quién le perteneces? ¿Quién es tu dueño? ¿De dónde eres tú? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿Cuál es tu hogar? Y este muchacho entonces, frente a aquellas preguntas, no le queda más que decir y reconocer su realidad. Y dice: bueno, yo soy siervo de una amalecita, o sea, soy esclavo de una amalecita. He estado durante mucho tiempo sirviéndole a un hombre de estos. Pero lamentablemente, dice el muchacho, mi amo hoy me dejó tirado, hoy cuando más lo necesitaba, hoy cuando yo esperaba una ayuda de mi amo a quien tanto le había servido, hoy cuando yo más necesitaba de esa mano amiga, fue cuando entonces tristemente me volteó la espalda y me dejó tirado en el camino, porque tristemente vengo padeciendo una enfermedad, estoy enfermo. Y al verme mi amo, que ya entonces yo no le podía rendir de la misma manera cuando estaba sano, cuando mi amo ve que yo ya no le puedo dar los mismos resultados, cuando ve mi amo que yo ya no le puedo ofrecer tantas cosas a su servicio, entonces decide abandonarme y darme la espalda. Esa es la triste realidad de muchos que hoy yacen tirados en el camino, porque lamentablemente, bueno, por malas decisiones o por tantas cosas se entregaron de lleno a malgastar su vida en cosas efímeras y pasajeras. ¿Cuántos hoy quizás se lamentan allí, parados en el camino, sin saber qué rumbo tomar, sin saber qué dirección coger?
porque hoy se sienten decepcionados. El fracaso ha ahondado sus vidas. La tristeza ha embargado sus almas y por eso hoy muchos viven la desdicha y la triste tragedia de no saber qué hacer con sus vidas. Bien es claro el viejo y reconocido refrán que dice: mal paga el diablo a quien bien le sirve. ¿Cuántos se han entregado por completo a dedicar su vida a esas cosas destructivas y dañinas? ¿Cuántos han entregado sus vidas al mundo, a los placeres de la vida? ¿Cuántos han vendido su alma al diablo y hoy lloran su desdicha, su desgracia? ¿Sabe? Hay muchas cosas que el mundo puede ofrecerte. Hay muchas cosas que Satanás quizás con las cuales pueda tentarte. Pero todas esas cosas son ilusiones falsas. El único que realmente puede ofrecernos algo que es verdadero, algo que realmente puede cambiar nuestra vida, puede satisfacer nuestra alma, es nuestro Dios, aleluya, porque Él siempre tendrá cuidado de nosotros. Él siempre estará pronto para ayudarnos cuando más lo necesitamos. ¿Sabe? Hoy muchos lloran amargamente al sentirse desilusionados porque pusieron su confianza quizás en alguien, en una persona. Esa persona los defraudó, esa persona les dio la espalda. ¿Cuántos colocaron o han colocado su confianza en cosas materiales? Pero tristemente lo material, tarde que temprano, se tiene que acabar. ¿Cuántos quizás se han confiado en sus propios conocimientos o en tantas cosas? Pero todo eso es pasajero, todo eso es vano. Oh, querido amigo que me escuchas en esta tarde, quiero decirte que mi Dios siempre estará pronto para ayudarnos. Dios siempre estará pronto para socorrernos. Él no se olvida de nuestra condición. Él sabe de qué tenemos necesidad. Su mano no se ha cortado, ni su oído se ha grabado para ayudarnos. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Oh, santo es el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hubiera sido de este joven si David no hubiera llegado en ese momento? Pues tristemente este joven hubiera perecido ahí en medio de ese paraje solitario y ese paraje de tristeza y de tantas cosas malas que pueden suceder. Pero qué bueno es Dios, aleluya. Qué bueno es nuestro Dios, que siempre tiene algo para con cada uno de nosotros. Por eso la mejor experiencia, la experiencia más grande, el momento más lindo es tener un encuentro con nuestro Dios. Aleluya. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Quizás tú te sientas tirado en el camino. Quizás tantas cosas han marcado tu vida tristemente. ¿Cuántos recuerdos embargan tu alma y hoy lloras en la soledad? Hoy la tristeza abruma tu vida. Se ha convertido el llanto en el pan diario de cada día y no le encuentras sentido a la vida. No sabes qué camino tomar, no sabes qué dirección coger, no sabes qué cosa hacer para poder que todo cambie a tu alrededor. Pero querido hermano, amigo que me escucha, sabe, este Dios es un Dios que siempre está presente en el momento en que nosotros le invoquemos. Aleluya. ¿Sabe qué dice el libro de los Salmos? El capítulo 34 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis
temores. Aleluya. El verso 6 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aleluya. Es que Dios, aleluya, Dios no es indiferente ante la tragedia humana. Dios no es indiferente ante el dolor humano. Dios no es indiferente ante la calamidad que vive el hombre, sino que tristemente el hombre le ha dado la espalda a Dios. Pero a pesar de todo, Dios sigue con sus brazos extendidos, esperando que alguien le acepte a él como el único y suficiente Salvador. Aleluya. Creo que en esta hora puedo decirlo sin temor alguno, que hay alguien que necesita poder contemplar en su vida una nueva oportunidad. En cuántas cosas tú has ensayado, has intentado para poder de pronto mirar a ver si algo cambia en tu vida. Quizás estás buscando un golpe de suerte, pero eso está lejos. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos del hombre son vanos. Aleluya. Pero Dios es real. Aleluya. Él es un eterno presente. El Dios que estuvo con los antiguos, que socorrió a los antiguos, que sustentó a los antiguos, el Dios que extendió su mano a aquellos hombres del pasado cuando sentían que sus vidas llegaban al ocaso, cuando se sentían en la encrucijada. Ese Dios es el mismo que en esta tarde te predico, porque Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Aleluya. El Dios que estuvo y sustentó a David es el mismo Dios que en este tiempo está presente en el poder de su Espíritu Santo para ayudar a alguien, para extenderle la mano, para decirle a alguien: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oh, santo es el nombre del Señor Jesús. Por eso leemos la Biblia, aleluya. Y dice la escritura en el libro de los Salmos, el capítulo 37, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Aleluya. Y nótese lo que dice el Salmo capítulo 36. Óigalo bien, y el versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aleluya. Es que la misericordia de Dios es algo inmensurable. Oh, qué lindo es hablar de este Dios lleno de amor, lleno de bondad. Y sabe, yo me alegro cada vez que leo la Biblia, porque puedo comprobar cada vez más lo que es la bondad, la misericordia de Dios. Al igual que este hombre, este muchacho que se encontraba tirado en el camino y que en algún momento quizás pensó que hasta ahí llegaba su vida, pero que llegó David y bueno, este hombre de Dios le ayudó. Oh, aleluya. Quiero decirte que en este tiempo hay uno más grande que el rey David. Aleluya. Hay uno más poderoso que el rey David. Es nuestro Señor Jesucristo. Oh, santo es el nombre de Jesús. Y por eso nosotros, cuando leemos la Biblia, encontramos en cada pasaje del Nuevo Testamento, en cada evangelio, encontramos a Jesús obrando con misericordia, con amor. Aleluya. ¿Sabe? Traigo a mi memoria un suceso que está registrado en la Biblia. Un suceso muy conocido por todos los lectores de la Biblia. Dice que había un hombre que padecía de una terrible enfermedad. Esa enfermedad estaba carcomiendo su vida, estaba carcomiendo su cuerpo, sus carnes se le caían, había comenzado a perder
perder muchos miembros. Quizás este hombre comenzaba entonces ya a ver cómo llegaba al ocaso de su vida. La lepra le consumía diariamente. Era la triste historia de aquel leproso. Dice la Biblia que los leprosos eran señalados, eran rechazados, eran aislados. Aleluya. Nadie se atrevía a juntarse con ellos. Es más, había una orden, y era que aquellos hombres no tenían todas las puertas de la ciudad cerradas. O sea, ellos no tenían derecho a entrar a la ciudad. Tenían que estar allá confinados, aislados. Un hombre que dice la escritura que llevaba mucho tiempo sin sentir un abrazo, sin saber que era que alguien estrechara su mano, sin saber que era tanto tiempo tener de pronto la comunión con los de su tiempo, con su gente. Esa era la realidad tan triste y lamentable de este hombre. Y entonces dice la escritura en el Evangelio de Marcos, ahí el capítulo 1 y a partir del versículo 41, que este hombre oyó hablar de Jesús. Oyó que por ahí estaba el carpintero, por ahí estaba, óigalo bien, Jesús de Nazaret, y no vaciló, no dudó, se expuso a muchas cosas, de pronto a que alguien lo golpeara por romper la ley, pero rompió todos los protocolos aquel hombre, porque lo único que él deseaba era poder recibir la sanidad. Y dice la escritura que cuando llegó ante Jesús, hincando sus rodillas y con una voz de súplica pidiendo misericordia, le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús también rompe todos los protocolos. Óigalo bien, permítame decirlo en esta hora. Jesús rompió todos los protocolos de bioseguridad de aquel momento, porque no le era permitido tocar a un leproso, a un rabino, no le era permitido. Pero Jesús, que es Dios manifestado en carne, rompe los protocolos, aleluya, y comienza a extender su mano y toca a aquel leproso, y la enfermedad cae de su cuerpo, la enfermedad desaparece de su humanidad, y entonces es aquel momento cuando el leproso puede contemplar la sanidad, porque Jesús le dijo: yo quiero que tú seas limpio. Y cuando Jesús da la orden, entonces ocurre lo más especial. Hay una sanidad milagrosa, porque Jesús tiene todo el poder. Las tinieblas retroceden ante su presencia, la enfermedad huye ante su presencia, porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Aleluya. Él es el Dios omnipotente. Aleluya. Y dice mi Biblia que ante Él, ante su presencia, se doblará toda rodilla de los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Es nuestro Dios. Y aquel hombre pudo experimentar algo especial. Aquel hombre que pensó que entonces ya su vida terminaba en esa triste situación, pudo mirar y contemplar cómo Dios se acordaba de su situación. En esta hora quiero decirte, querido amigo, que Dios no se ha olvidado. Dios no es indiferente a la situación que estés viviendo. Dios no es ajeno, Él no es indiferente, Él sabe lo que estás viviendo, Él sabe por lo que estás pasando, Él conoce qué es lo que hay en tu alma, Él sabe qué es lo que te tiene así, quizás triste, Él sabe lo que estás viviendo, no por la situación que estás atravesando, y quizás has estado rodeado de mucha gente, pero eso de nada sirve, porque el único que conoce realmente lo que hay en el corazón del hombre es nuestro Dios. Él no se olvida de nuestra condición, Él se acuerda de nuestra necesidad allá donde está. Yo quiero decirte que si tú quieres tener una experiencia maravillosa, yo te invito en esta hora para que tú levantes tus manos, para que tú hables con Dios. Amigo, hermano, Dios no se ha olvidado de tu situación, Él no es indiferente. Vuelvo y lo reitero.
pastores, que llevo tanto tiempo en esto, esta situación, este problema, esto que me aqueja, vivo cada día y no encuentro qué hacer, no sé qué camino tomar. Pero querido hermano, amigo, Jesús es la respuesta. Solamente Él podrá ayudarte a levantar de esa situación en que tú estás. Recuerda que David ayudó a aquel joven, le dio de comer, le dio de beber, aleluya. Por eso hoy hay un alimento que el Señor tiene para que recobres fuerza. Es su bendita palabra, esta palabra que es vida. Oh, aleluya. Por eso todo aquel que oye esta palabra pasa de muerte a vida. Esta palabra es poder. Esta palabra produce vida en el corazón del hombre. Oh, Santo, allá donde estás, yo quiero invitarte para que tú tengas un encuentro con Dios. Allá donde estás, para que tú hables con Dios. Algunos quizás no saben qué camino tomar. Algunos no saben qué hacer. Son tantas las cosas que tienen en la mente, en la cabeza, que no saben qué hacer. Porque el problema cada día se acrecenta, se agranda más el problema. Pero ahí está Jesús, que extiende su mano para ayudarte a levantar de esa situación. Ese problema te tiene tirado en el camino y por eso no le encuentras sentido a la vida. Ya no le encuentras nada de color a la vida. Pero ahí está Jesús, que extiende su mano. Yo quiero invitarte para que tengas un momento de encuentro con Dios, aleluya, para que tú hables con Dios en este momento. Levanta tus manos allá donde está y habla con Dios en esta hora. Habla con Dios en esta hora. Oh, Santo, coloca tu vida en las manos del Señor. Habla con Él. Dile, Señor, esta es mi necesidad, este es mi problema, esta es mi situación. Pero Dios es bueno para ayudarte en esta hora. Coloca tu vida en las manos de Dios. Entrega tu vida al Señor en esta hora. Habla con Él. Porque Él no se ha olvidado de tu situación. Él no es indiferente. Él quiere ayudarte. En el nombre de Jesús. Amén.